Hola amigos, en el video pasado vimos un poco de la historia de los enormes lagos que existían aquí, donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Les dejo por aquí la liga para que vean la primera parte por si aún no lo han hecho. Hoy vamos a platicar un poco de las chinampas y la zona lacustre que aún existe en Xochimilco, la única zona donde la vida sigue siendo muy parecida a la antigua Tenochtitlán, cuando sus enormes lagos dominaban el paisaje y el pensamiento de sus habitantes. Y tendremos también el gusto de entrevistar a los chinamperos y la gente que le ha dedicado su vida a la conservación de este lago. Acompáñenme a verlo. En este video vamos a conocer qué queda de aquel hermoso mundo en nuestros días. Pero antes, y como es nuestra costumbre, vamos a ver un poco de contexto histórico para entender la tremenda complejidad de la Ciudad de México moderna. Es difícil imaginar que el centro histórico de la Ciudad de México fue alguna vez una isla cercana al bordo poniente de los lagos. En ella, a partir de 1325, fue construida Tenochtitlán, la capital de los mexica. El centro de la actual urbe coincide con el de la ciudad antigua y lo conocemos como el Templo Mayor, junto con un núcleo de edificaciones vinculadas con distintos cultos religiosos amurallados y rodeados de los palacios de los gobernantes, sacerdotes y guerreros. Tenochtitlán tiene como fecha de rendición el 13 de agosto de 1521. Ese día marcó el inicio de una sistemática destrucción de la ciudad, junto con sus plazas, acequias, canales, calzadas y puentes, pero también de las estructuras sociales, creencias y costumbres de sus habitantes. Fue un proceso violento y definitorio. Los antiguos residentes sucumbieron ante las armas españolas, que contaban con un fuerte apoyo de varios grupos indígenas, antaño denominados por el Imperio Mexica el Güey Tlahtocayotl. A las luchas armadas siguieron no menos virulentas epidemias que diezmaron a la población. Finalmente, el largo proceso de conquista espiritual, la evangelización, procuró en los próximos siglos borrar la memoria de la grandeza de otrora y de las deidades que la protegían y aseguraban. La nueva concepción urbanística respetó poco el antiguo trazo de la ciudad. Algunos ejes perduraron, por ejemplo, la intersección de dos calzadas, la proveniente de Iztapalapa y la de Tacuba, que definían el centro neurálgico de las urbes antigua y novohispana. Por lo demás, la disposición prehispánica en irregulares anillos concéntricos y en el interior de cada uno de ellos las parcelas delimitadas por canales y caminos, fue sustituida por una retícula geométrica formada por avenidas y calles de la nueva ciudad. A través de los siglos, el lago fue desecado por completo. Después de esta breve introducción, vamos a platicar qué pasó en la Ciudad de México durante la Revolución y después de ella. Acuérdense que en el video pasado platicábamos cómo las obras de los virreyes se encaminaron todas a secar por completo lo que quedaba de los lagos, a como diera lugar. En 1884, Manuel González cambió la Constitución para que se pudieran privatizar las tierras a través de una nueva ley de deslinde, lo que provocó una apropiación por parte de especuladores y hacendados. Fue cuando las haciendas se hicieron tan grandes que incluso hubo un famoso hacendero de Chihuahua que decía que su hacienda no estaba en Chihuahua, Chihuahua estaba en su hacienda. Era un señor llamado Luis Terrazas, uno de los mayores terratenientes en la historia de México, pero ya veremos esto un poco más tarde. Esta situación generó fuertes conflictos con los trabajadores locales, que terminó en la Revolución de 1910. La exigencia de los campesinos, encabezados por Emiliano Zapata en el centro y sur del país, era tierra y libertad, pues habían perdido ambas. Una vez que Porfirio Díaz salió exiliado en 1911, había dos grandes visiones para el futuro del país. Por una parte, la de Francisco I. Madero, a través del Plan de San Luis, que si bien reconocía algunos derechos sociales, ponía un mayor acento en la democratización de México, es decir, un Estado de Derecho. Otra visión era la de Emiliano Zapata a través de su Plan de Ayala, en donde establecía como eje fundamental la devolución de las tierras a los campesinos. Un poco después, Venustiano Carranza sostuvo en la Convención de Aguascalientes que si bien la tierra la trabajaban los campesinos, éstas quedaran bajo la tutela del Estado. Ante esto, las fuerzas de Emiliano Zapata y Francisco Villa se opusieron. Insistían en la devolución de las tierras a los campesinos en manos de enormes hacendados. Después de que Carranza fue asesinado,
Álvaro Obregón, ya siendo presidente, dividió al movimiento campesino, evitando cometer los errores de sus antecesores. Llegó a un acuerdo con los zapatistas, aunque debemos mencionar que Emiliano Zapata ya había sido asesinado para este momento, pero su movimiento, por increíble que suene, continuaba vivo. Álvaro Obregón aceptó entregar las tierras en las regiones donde se generó el conflicto y creó la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual se encargaría de la distribución de la tierra en México. Pero también fue el mismo Álvaro Obregón quien se enfrentó frontalmente a Francisco Villa en 2 ocasiones. Una siendo general de la División del Noreste bajo mando de Carranza y otra ya como presidente. Finalmente Villa fue asesinado. La ley se reformó en 1924 y estableció el ejido. La distribución final de las tierras a nivel nacional vendría bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas y distribuyó más de 18 millones de hectáreas bajo la política ejidal. La Ciudad de México acabó siendo fuertemente impactada con todos estos hechos. Ya veremos por qué. Pero hagamos una pausa aquí. Existe aún un sistema milenario muy antiguo que afortunadamente sobrevive hasta nuestros días. Sí, todavía podemos ver un resto de la gran Tenochtitlán en este lugar, en Xochimilco. Amigos, estamos aquí en Xochimilco para grabar lo único que queda de los enormes lagos de Texcoco, cómo es la vida aquí en la zona chinampera. Las chinampas son un fragmento de tierra regular, donde se siembra, cuyas calles son de agua, que dieran el aspecto a los visitantes de ciudades flotantes. Incluso el barón de Humboldt los describió así. El cultivo de las chinampas fue la mayor extensión de agricultura intensiva en la Cuenca de México. Las lagunas de esta región contribuían con diversos productos a las ciudades, fundamentalmente a Tenochtitlán y posteriormente a la capital del virreinato, así como a las huertas asentadas en las orillas a través de un medio sencillo de transporte por canoa que distinguía a esta región del resto de Mesoamérica. Este medio de comunicación tuvo un gran impacto en el desarrollo de intercambio de mercancía. Es claro que el sistema de cultivo de las chinampas y su medio de transporte a través de canoas contribuyó en forma decisiva a la extensión y variedad de productos del antiguo mercado de Tlatelolco. Son de hecho islas artificiales que se hicieron en lagunas y ciénegas permanentes, anotando conglomerado vegetal acuático, lodo y tierra, y abriendo zanjas para formar los canales y complementar la formación de un islote rectangular, muy angosto y largo. En la Cuenca de México se dio una combinación de lagos de poca profundidad, fuentes de agua dulce y vegetación acuática. Estos serían los jardines flotantes a los que Humboldt hace referencia a partir de las crónicas españolas. Es importante que hablemos aquí de Xochimilco, pues no solo era prehispánico, Xochimilco tiene su propia historia. Los xochimilcas se asentaron aquí en 1271. Desde antes de la llegada de estos grupos en el preclásico ya existían las chinampas. En 1375 fueron derrotados por los mexicas y quedaron sujetos a su dominio. De hecho, se dice que la construcción de la calzada de Tlalpan fue a forma de tributo. Cuando los españoles sitiaron la capital mexicana en abril de 1521, pasaron por Xochimilco, donde sostuvieron varios combates con sus habitantes, quienes resistieron con ayuda de los propios mexicas, hasta lograr que los conquistadores se retiraran a Coyoacán. Fue en esa batalla cuando Cortés estuvo a punto de morir y la ciudad fue incendiada por los españoles. Consolidada la conquista, Xochimilco formó parte de la encomienda real y los franciscanos desarrollaron una intensa campaña de evangelización aquí. Para el año de 1540 la población indígena fue diezmada por las epidemias. En los últimos años del siglo XVII, sus habitantes eran apenas 2.500 familias y 80 españoles. Francamente, Xochimilco está más semi-abandonado.
Las chinampas fueron una de las técnicas de ingeniería más productivas y sostenibles de la humanidad. Aquí se cultivaban desde tiempos prehispánicos tomate, aguacate, calabaza, maíz, chile y papa. Las verduras que crecían en la zona chinampera de Xochimilco eran llevadas en canoas al centro histórico, por lo que antes era el Canal de la Viga, el cual se pavimentó en 1957. Hoy lo único que queda de este extraordinario sistema lacustre son estas pocas chinampas activas al sur de la ciudad. De no haber sido por la resistencia de los pueblos originarios, la zona chinampera habría sufrido una desecación total. Es muy importante mencionar que Xochimilco es patrimonio de la humanidad por sus chinampas, no por sus trajineras. En 1987, el sistema chinampero de la capital mexicana fue uno de los primeros sitios en ser reconocidos Patrimonio de la Humanidad, al permanecer como único recordatorio de la ocupación tradicional del suelo en la cuenca de la Ciudad de México antes de la conquista española, según plantea la declaratoria que le otorgó la UNESCO. Hola amigos, estamos aquí con Don Benito. Él nació en Xochimilco, él conoce las costumbres, las tradiciones, sobre todo nos va a platicar cómo fue para él crecer aquí en el lago, cerca de lo que alguna vez fueron los grandes lagos de Tenochtitlán. El que tenemos atrás de nosotros es uno de los canales más importantes, quizá el más grande, el único que queda vivo como tal. Se los presento, él vive aquí en Xochimilco y nos va a contar su historia en este gran lugar. ¿Cómo están? A mí es un orgullo ser originario, nativo de aquí de Xochimilco, vivir todo el tiempo con las costumbres, las tradiciones, los relatos de los abuelos, que a mí me encantaba mucho platicar con ellos, con los abuelos, con las personas adultas, porque de ellos aprendimos mucho, sobre todo a preservar, a querer, a presumir nuestro Xochimilco. Claro que sí, acompáñenme a verlo. Muchas gracias. Yo soy Benito del Monte López, nativo de aquí de Xochimilco. Y no es que sea presumido, jactancioso o lo que sea, pero aquí en mi barrio la mayoría de vecinos me llama Don Benito. Me da mucho gusto porque nos hemos ganado ese sobrenombre a base de muchas cosas que hemos realizado en nuestro barrio. Y aquí en el canal, aquí en los canales de vez en cuando me pongo a limpiar, traigo mi bieldo y saco la basura, el guachinango, lo que estorba. Veo algún animal muerto por ahí flotando algunas veces, lo saco, lo tapo, lo entierro para que tengamos una vista en el canal, una bonita pues. Sí, y te comentaba de esto que ya se estaba acabando. Si te das cuenta, ahorita los canales están más limpios. Te comentaba que más o menos por 1989 se decía que Xochimilco ya se iba a morir. Y la verdad sí, había muchos drenajes hacia el canal, las aguas que nos mandaban de la planta tratadora no eran de calidad. Y en ese entonces se llegó a hacer un programa. Habían 4 puntos muy importantes donde se mencionaba el rescate de Xochimilco. Y fue muy bueno. Uno de ellos fue la limpieza, la implementación, la limpieza de los canales, donde se construyeron las plantas tratadoras. Una es la del Cerro de la Estrella, la que surte de agua a Xochimilco, y se hizo otra ahí en San Luis Tlaxcaltemalco. Muchos campesinos dejaron eso y se fueron a trabajar a otros lados. Aquí nosotros somos afortunados, mis hijos incluso, y nosotros digo más o menos de mi camada, de mi rodada, porque nosotros tuvimos la oportunidad de ver muchos cambios. Aquí se sigue en el Xochimilco.
Cambió muchísimo. Cambió muchísimo porque la mayoría de abuelos eran campesinos. Muchos se dedicaron a la pesca. Mi padre era uno de los que se dedicaba a la pesca. La pesca, las chinampas. De niño veníamos a barbechar, a limpiar, a escardar, le llamaban. Veníamos a la orillita de los canales y cortábamos la selga, las verdolagas, el quintonil, el quelite, muchas hierbitas. Y cambió porque pues, fue creciendo, las familias fueron creciendo y muchos de nuestros padres nos empezaron a mandar a los colegios, a la escuela. Ellos siguieron en el campo. De hecho, una anécdota también muy simpática, Xochimilco contaba con muchos profesores. La mayoría, lo primero que estudió, ser profesor. Profesor de primaria, profesor de secundaria, de jardín. Y de ahí, los abuelos eran los únicos que seguían trabajando en las chinampas. Entonces sí fue muy difícil. La mayoría, digo, de profesiones que se formaron en Xochimilco eran maestros. Muchos de ellos después siguieron otra profesión. La mayoría de gente era muy capaz, muy ambiciosa en el sentido de prosperar. Y por eso también yo siento de una manera muy personal, que eso fue también parte del abandono de las chinampas, que ya la mayoría de nosotros pues emigramos a la ciudad, fuimos a las escuelas, ya no le dedicamos tanto tiempo a las chinampas. Sí, para mí es una maravilla. Cuando me lo preguntan, siento que me echan agua fría porque es una emoción muy grata. Crecer en esta zona donde hay quietud, donde hay tranquilidad, despiertas y escuchas el trinar de los pajaritos, de las aves, el chasquear de la agüita cuando pasan las canoas, porque la casa de ustedes está allá a la orilla del canal. Eso es. Y en las tardes era una hermosura. Para mí era una hermosura que se escuchaba el croar de las ranitas. Ya empezaba a caer la tarde y las ranitas empezaban, crac, 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 los grillitos, algunos animalitos por ahí. Muy rico todo eso, muy bonito. Para mí fue un privilegio, un orgullo haber nacido aquí en Xochimilco. Se está salvando. Siento que todavía no está tan fuera ya de peligro. Les comentaba hace un momento que desde el momento en que se entubaron los ojos de agua, de ahí los manantiales, ya Xochimilco se fue secando. Lo empezaron a surtir con aguas negras, con aguas tratadas supuestamente, tratadas entre comillas porque pues, era un agua de mala calidad. Y sí, ya se fue de ahí hacia más o menos por los 80s, por los 90s, cuando se hizo una propuesta donde se dijo vamos a rescatar a Xochimilco. Y ya lo vemos. Antes olía mal, olía a caño. Ahora huele a lodo, a humedad, que es lo natural. Se hicieron 6 esclusas por la cuestión del nivel de la tierra, que se está hundiendo el centro de la Ciudad de México,
y lógicamente el agua pues tiende a tomar su curso. Entonces hay seis esclusas, lo que llamamos nosotros la zona turística y la zona ecológica. Hay una diferencia así bien notable, son 2 metros aproximadamente entre los dos niveles. El nivel del agua de la zona turística está arriba, nosotros estamos abajo. Hay ahí una esclusa que desgraciadamente por el uso siento yo, y por a lo mejor falta de mantenimiento y recursos, quiero decirlo también, ¿no? Porque también hay que ver de dónde viene, porque para nosotros es una fuente de trabajo el hacer esto. Esa esclusa permite que pasen las canoas turísticas de la zona turística, a la zona ecológica. El crecimiento de la capital mexicana, una de las mayores megalópolis del planeta, ha desecado las casi 110,000 hectáreas que suelen abarcar los humedales de la Gran Tenochtitlan. Tan solo quedan 2,200, menos del 2% del original, la mayor parte en las actuales alcaldías Xochimilco, Tláhuac e incluso en Milpa Alta. Ha sido muy difícil porque la necesidad de mucha gente y la migración también de muchas gentes que vienen de otros pueblos, de otros estados, ha hecho que muchas chinampas ya tengan asentamientos. Y realmente son asentamientos irregulares. Mira, aquí tenemos el problema del hundimiento de los canales, de las chinampas. Esta es una chinampa inundada, que ya está inundada. Más allá del irreversible impacto ocasionado al ecosistema durante siglos, como la región todavía resguarda una gran heterogeneidad biológica, 2% del total mundial y 11% del nacional, que coexisten dentro del sistema chinampero con especies endémicas como los hemípteros axayácatl, la rana de Moctezuma, el pez itzimichin, el charal de Xochimilco y los acosiles, además de 400 especies de aves migratorias y residentes como garzas, cardenales y pelícanos, 146 especies de flora, 139 de vertebrados, 23 de mamíferos, peces y 6 de anfibios. Y se dragaban los canales. Eso también, el que ya no se draguen los canales, hace que el nivel de agua pues se estén perdiendo. Esa es la situación, esos son todos los problemas. Niño niño de pueblo, tiene varios años. Es una de las imágenes más veneradas aquí en Xochimilco. Ya tiene muchos años. También le llaman el niño viajero, porque el mayordomo que lo tiene, en el año que le corresponde, permite que vecinos vayan y lo soliciten para que vaya a su casa. Y está ahí, y entonces casi todos los días del año sale, llevan un registro. Creo que ahorita después de la pandemia ya se abrió la libreta para anotar a los mayordomos. Hay mayordomos hasta ahorita, ha de haber ya anotados mayordomos hasta el 2050, 2060 más o menos. Ustedes han de decir, bueno, ¿y esos mayordomos llegan? Algunas veces ya no. Los que se anotan ya no llegan, pero llegan los hijos. Por ejemplo, si yo llegara a anotarme para ser mayordomo, pues ya no voy a llegar. Me tocaría por el 55, 50 y tanto. Pues a mis hijos a lo mejor, y si no mis hijos, mis nietos, pero sacan el compromiso de ser mayordomos. Aquí el ser mayordomo es tener en custodia al niñopa durante un año. Eso es, tenerlo ahí en custodia, llevarlo a misa todos los domingos, atender las fiestas,
atender las posadas. El mayordomo se encarga de conseguir los posaderos, los 9 posaderos. Y esos posaderos pues le hacen sus posaditas, y son posadones. Son posadones. Es una de las fiestas más grandes de Xochimilco, lo del Niñopa. Ahí se gastan millones. La tradición del Niñopa es una de las más arraigadas costumbres de Xochimilco. De hecho, el muñeco en sí data del siglo XVI. Su origen no está muy claro. Sin embargo, representa la fiel tradición del pueblo de Xochimilco hacia sus costumbres. Se dice que está hecho del gabazo del rastrojo. Se decía que estaba hecho de eso. También decían que está hecho de madera. Pero en realidad pues no sabemos a ciencia cierta. Está en custodia también, aparte del comité. Era un comité de los mayores de Xochimilco. Eso en sí fue primero. Los mayores de Xochimilco se encargaban formaban ese comité para la custodia del Niñopa. Ahora ya interviene el INAH, porque se restaura al niño, no puede estar directamente al sol, no pueden tomarle fotografías con flash, cosas así. O sea, se le tiene mucho cuidado. El lago de Xochimilco y el de Chalco formaban primitivamente uno solo, el cual fue dividido por medio de un dique construido en la época prehispánica. El albarradón, que separaba el agua dulce de la salada, iba de sur a norte de Tulyehualco a Tlaltenco, pasando a la mitad por el islote de Tláhuac. En tiempo de sequía, el lago de Xochimilco vertía sus aguas al de Chalco, y en temporada lluviosa se invertía la corriente. Además, el lago de Xochimilco alimentaba con el agua excedente el lago de México. Todo este sistema se alteró y se produjo una desecación que modificó el entorno. Xochimilco continuó hasta finales del siglo pasado comunicado por medio de canales con Chalco y con los pueblos de San Gregorio y Tomatlán. Ahora el agua es de mucho menor tamaño. Desde la época prehispánica, en ese lago se usaron las chinampas para el cultivo de hortalizas y plantas de ornato. Eran hechas con un armazón de troncos delgados y unidos que recibían una capa gruesa de tierra, resultando así verdaderos jardines anclados por pilotes, rodeados de sauces, muy inspirados y altos. Con estos métodos se cultivaban flores y verduras que se vendían ahí mismo y en la Ciudad de México. La principal, la selga, verdolaga, lechuga. Les comentaba hace un momentito que lo que es el del barrio de la Asunción y San Luis Tlaxcaltemalco, San Gregorio, siembran mucho las lechugas, diferentes tipos de lechugas. La bola, la romana, hay muchas. Yo no conocía algunas variedades que ya se siembran, se cultivan, y esas incluso se entregan a algunos de los mejores restaurantes que hay aquí en México. Ya son entregas especiales. Pero espérense un segundo, amigos, si ya vieron hasta aquí es porque les ha estado gustando el video, muchas gracias. Suscríbanse al canal para que no se pierdan las siguientes historias y todo lo que tenemos que contar. Ahorita Benito está por contarnos la historia de la Isla de las Muñecas y los relatos fantasmagóricos que existen en este lugar. No se lo pierdan, suscríbanse, muchas gracias. Don Julián era el señor que vivía ahí en la Isla de las Muñecas. Él se dedicó a recolectar las muñequitas que flotaban, lo que les comento de la limpieza de nuestros abuelos, que veían flotar algo sucio en el canal, lo sacaban. ¿Qué bolsas, envases y todo eso? Y a este señor se le ocurrió sacar los pedazos de muñeca y los empezó a colgar en el arbolito. Cuando la gente los visitaba, pues él ahí en su lugar, en su chinampa, vivió solo, casi era un ermitaño, vivía de lo que los vecinos, los que pasaban por ahí a visitarlo, le daban de tomar o de comer, y empezó a crearse, mira, ya hay muchas muñecas, hay que pasar a visitar a don Julián, y así se fue formando, juntando los pedazos de muñeca, y luego mucha gente que llegó a traerle muñecas y todo lo demás para conservarla ahí en la isla. Llegó el momento en que ya no salió para nada al centro, se quedó ahí en la chinampa.
Decía que no tenía familiares, porque pues siempre estaba solo. Le pregunté, no, pues no tengo familia, ni esposa, ni nada. Don Julián, un viejito él, encorvado ahí. Cuando llegábamos, precisamente nosotros hacíamos un paseo, una lunada, el día 2 de noviembre. Y llegábamos a visitarlo a eso de la 1, 2 de la mañana. Algunas personas, algunos vecinos, algunos familiares que no lo conocían, de momento cuando se levantaba de su sillón, donde estaba descansando, se paraba con los pelitos así, todos parados, ya canoso el señor, viejito, barbón. Aquí quiero hacer una pausa. Mientras Benito me explicaba la historia de la Isla de las Muñecas y de Don Julián, quiero que vean cómo a lo largo del canal que fuimos recorriendo, Xochimilco poco a poco nos fue mostrando su belleza. Mientras paseábamos por el canal, garzas, incluso un perrito, nos acompañaron a lo largo de nuestro viaje. De pronto me sentí como si, por solo unos momentos, estuviéramos recorriendo un pedazo de Tenochtitlán, pues aunque Xochimilco está muy degradado y en general la Ciudad de México se ha comido todo el área chinampera, todavía podemos encontrar bellísimos ejemplos de esta zona. Incluso el silencio que tenemos en las mañanas es muy especial, solo se oyen los animales y el lago. Es una sensación francamente increíble que aún en la Ciudad de México, en las condiciones en las que se encuentra, podamos disfrutar todavía de estos paisajes, que seguramente eran muy comunes cuando Tenochtitlán era una gran ciudad. Y pásele, no, a algunos les daba escalofrío, todo oscuro y con la voz así, y luego parándose con su joronguito, nada más, pásele. Pues ya pasábamos, visitaban. Llegué don Julián y no lo visita el Nahual. Yo no, sí, pero me acompaña. No estoy solo, pues aquí me acompaña. Se han creado varias historias acerca de la muerte de don Julián. Se dice, la más reciente que circula por ahí incluso en internet, que fue una niña, el cadáver de una niña que se ahogó ahí enfrente, que fue la que se lo llevó, porque ahí mismo donde supuestamente se ahogó la niña, también se ahogó él. Realmente, pues don Julián se ahogó, se cayó. Fíjese lo simpático, días antes lo habíamos visitado, llevábamos unos muchachos de una preparatoria y llegaron a visitarlo y le preguntaban, porque también luego llegaban y hacían muchas preguntas, lo entrevistaban. ¿Qué hace don Julián? Y estaba con su cañita sentadito ahí, ya viejito el don Julián, ahí con su cañita, con su rastrojito y pescando. ¿Qué hace don Julián? Aquí estoy pescando, estoy sacando unas carpas. Ay, ¿qué pasó don Julián? No, pues ya me regañó la sirena. Ya me regañó, ya me dijo que si sigo sacando sus pescados me va a llevar. Fatídicamente a los 3, 4 días falleció don Julián, ahí mismo. Tuve la desventura, la desventaja, no sé cómo llamarle, de que fui el día que se ahogó don Julián, porque llegaron los de TV Azteca, los periodistas, a buscar quién los llevara ese día. Nos tocó a mi hermano y a mí llevarlos a esos señores y llegamos al lugar. Estaba todavía don Julián en el agua. Los periodistas se portaron muy profesionales porque no hicieron ninguna toma de dónde estaba, cómo estaba, porque todavía estaba con la espalda nada más visible. Y incluso cuando lo sacaron a la canoa, lo echaron a la canoa, que esperaron a que llegó el forense y dieron parte y todo. Me entrevistaron ahí ese día. ¿Conocía a don Julián? Sí, cómo no. Y sí, lo conocimos a Julián, siempre compartíamos ahí. Cuando llegaba con visitas, lo llevaba y le invitábamos un trago. Hola Julián, ¿es un trago? Sí, cómo no, gracias. Era bien amable don Julián. ¿Es otro trago, Julián? Sí. Ahora les voy a invitar del mío. Y tenía su cavita porque la gente llegaba y le invitaba, le dejaba ahí los cabitos de botellas y órale, ¿de cuál quieren? Ah, pues de esa, don Julián. Sale pues, de don Julián. Ahora, don Juliancito. Ahí hasta que acabó. Acabando don Julián, muriendo don Julián, se apareció cantidad de gente ahí en la Isla de las Muñecas. Es muy visitada, es muy famosa. Él tenía sus chocitas, sus casitas, y eran de rastrojo, de chinamil,
muy bonitas, muy típicas. Y el techo de rastrojo del chinamil, su chinamil a los lados, y tenía su muñeca natural, de tamaño natural, una muñeca de tamaño natural, y era una de las que decía, es mi compañera, la que me acompaña, de un jovencito. De ahí fue donde se creó la famosísima Isla de las Muñecas. Miren, un mensaje que quisiera darle a toda la gente que llega a ver este video es que ame a Xochimilco, que quiera Xochimilco. Xochimilco tiene su gente muy noble, muy amable, muy gentil. Como todo, hay personas que vienen de otros lugares a querer abusar de los visitantes, pero aquí los recibimos a todos, desde venir a pasear a las fiestas también, aquí se les recibe a todos. Hay muchas mayordomías donde viene cualquier gente de cualquier lado y se les recibe con los brazos abiertos. Especialmente para cuando vienen a Xochimilco, pues que nos ayuden también a la conservación, a ayudarnos a que entre todos hagamos esfuerzos para no ensuciar los canales, no tirar la basura, seguirla preservando, ayudando, visitando, dando más trabajo a la gente de acá de Xochimilco, porque muchos viven del turismo, de las plantas, que consuman las plantas que se producen en Xochimilco, que visiten los invernaderos. En época, por ejemplo, ahorita que ya está saliendo, ya está acabando la Nochebuena, pero cuando empieza, visiten los invernaderos y compren directamente sus plantas ahí. Hay mercados en Xochimilco donde se expenden todos los productos que se siembran aquí en Xochimilco. Que lo visiten, que siempre vamos a estar esperándolos con mucho gusto y que nos ayuden a preservarlo, que siempre estén atentos a las noticias cuando haya necesidad del apoyo para que siga resurgiendo Xochimilco, estén aquí con nosotros. La Venecia del Nuevo Mundo casi se ha secado por completo y continúa deshidratándose para saciar la demanda creciente de millones de citadinos. Los suelos lacustres y aluviales, que antes ocupaban más del 30% del Valle de México, ahora se encuentran bajo una jungla de asfalto. Las chinampas, los canales y su biodiversidad están a punto de convertirse en un recuerdo de un pasado legendario. Experimentar Xochimilco en su estado natural, como lo hicieron los antiguos mexicanos y sus conquistadores, tal vez sea un sueño, una irrealidad afianzada en la historia humana por un daño permanente irreversible de lo que llegó a ser una de las mayores creaciones agrícolas y de economía circular en la historia de la humanidad. Sin embargo, aquel espejismo pervive con la esperanza de la sostenibilidad, un espejismo de naturaleza y alimentación que aún evoca, casi de manera milagrosa, la grandeza de la antigua Tenochtitlán. Amigos, muchas gracias por ver hasta aquí el video. Nos vemos en el que sigue para terminar de platicar la parte 2 de la historia del ferrocarril en México y cómo esta maravillosa máquina cambió a nuestro país y al mundo para siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Amigos, Don Benito también hace unas hermosas artesanías y de hecho las tiene a la venta. Ahorita se las vamos a mostrar y a describir. Ratos de ocio me dedico a hacer este tipo de artesanía, que es una de las artesanías originales de Xochimilco, muy socorrida. Me dedico a hacer esto, pero con lujo de detalle. Es una canoa a escala. Tengo 3 tamaños, de hecho, pequeña, mediana y grande, con los colores originales de las lanchas turísticas. Y este es el tipo original de las portadas llamadas medialunas. Estas eran las medialunas, así con estas gargolitas originales, naturales,
y llevan todos los detallitos, sus tornillos, sus contras, sus cabeceras, sus escuadras, todo, y a un precio bastante cómodo. Claro que sí. Y flotan.